Hola, saludos amigos. En este vídeo nos vamos a sumergir en algunos de los secretos que se esconden en la subterránea biblioteca de la Ciudad del Vaticano, un pequeño país en donde el Papa de turno es la máxima autoridad y su poder es inmenso en todo el planeta. El Archivo Vaticano posee una extensión de unos 85 kilómetros lineales de estanterías que se hallan llenas de obras escritas, bulas papales, correspondencias, decretos y encíclicas, entre otros documentos. Una información que ha permanecido oculta a propósito, ya que podría cambiar el orden establecido por los jerarcas eclesiásticos. Por este motivo ellos mismos se encargaron de tenerla en posesión y de ocultarla al público. Este es el caso de innumerables visiones que tuvieron personas que se hallaban relacionadas con la Iglesia, sacerdotes que fueron capaces de ver un futuro feliz, un futuro en donde había paz y salud para todos, por lo que no interesó la difusión de estas visiones. Una de ellas que vio la luz tras permanecer a buen recaudo en los sótanos de la Santa Sede fue la que tuvo el sacerdote inglés John Beck, quien en el año 1106 pudo ver acontecimientos que sucederían en el año 2315. Sabedor de que no podía divulgar o publicar cuanto había visto debido a que quien lo hacía era considerado brujo, guardó sus visiones escritas a buen recaudo hasta el día de su muerte. Tras su fallecimiento y siguiendo sus instrucciones, sus herederos las enviaron al Papa, quedando confinadas en lo más profundo del Archivo Secreto Vaticano. Sobre las personas que habitan en el año 2315 de nuestra era, John Beck dijo lo siguiente: estas personas llegan a vivir hasta los 145 años y gozan de una excelente salud. A todo niño recién nacido se le suministra una sustancia milagrosa que previene cualquier enfermedad que pueda padecer en el futuro. A esto le llaman inmunización. Según parece, antes de este tiempo existían enfermedades y dolencias de diversos tipos, pero 3 de ellas eran particularmente mortales. Una es el cáncer, las otras 2 me resultan desconocidas. Ellos las llaman sida y xanthus. Esta última apareció en la Tierra a principios del siglo XXI y es la responsable de la muerte de millones de personas. Ignoro en qué época se encuentra un remedio contra estas 2 plagas, pero es bastante más adelante. Sin embargo, con la inmunización todo está solucionado. Un futuro positivo también fue lo que vio el alemán Otto Warburg, que murió en 1959. Durante su vida tuvo una serie de visiones que apuntó en un diario secreto, el cual fue enviado al Vaticano y sobre el que se decretó el más absoluto de los secretos, porque Otto vio el comienzo de una nueva era en donde nuestro planeta y sus habitantes son más espirituales. Dijo así: ellos han limpiado sus espíritus, salvando a toda la humanidad. Será un periodo de paz y de fraternidad entre todos los pueblos y razas de la Tierra. Otra visión que también vio la luz, pero que estuvo guardada durante mucho tiempo en los archivos secretos vaticanos, es la que tuvo el sacerdote francés François de Falcoux en el siglo XVI, cuando se encontraba en estado de coma y durante el periodo de inconsciencia. Entonces hizo un viaje al futuro y cuando salió del coma describió sus visiones, las cuales en su época resultaron realmente impactantes. Todo cuanto vio fue redactado y enviado al Papa tras su muerte en 1743. En estos escritos, François de Falcoux describió cómo unos seres ayudaban a los habitantes de la Tierra en su camino de evolución y liberación. Podemos leer lo siguiente: de repente me vi sobre una colina. Jamás había estado antes en aquel lugar. Unas luces muy resplandecientes comenzaron a centellear a mi alrededor mientras sonaba un insistente ruido. Era como un taladro inmenso en el cielo. Entonces, un objeto enorme y gigante se dirigió hacia mí. Pude ver cómo aquella cosa se posaba sobre la tierra y una de sus puertas se abrió, dejando paso a unas extrañas criaturas muy hermosas, las cuales venían a la tierra en son de paz para ayudar a la humanidad, enseñando a la gente a vivir en armonía y trayendo al mundo un mensaje de concordia. Pero no todos los extraterrestres que vienen lo hacen en son de paz. Tal es el caso de quienes dirigen a los jerarcas de la Tierra como títeres, y esto con perversos objetivos que afectan a todos los habitantes del planeta. Este es el caso de los papas. Hay un informe secreto que relata el encuentro que tuvo el Papa Juan XXIII con un extraño ser
que descendió de una nave hasta los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo. Esto sucedió en una noche de julio de 1961, cuando el Papa se hallaba paseando con su persona de confianza, el sacerdote Loris Capovilla, quien se desempeñaba como su secretario privado y que fue testigo directo de este extraño acontecimiento. El documento, escrito en primera persona por Loris Capovilla, dice así: cuando paseaba con su santidad por los jardines del Vaticano, vimos una fuerte luz acercándose en el cielo. Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía en ese lugar. Esa era una prueba de que no se trataba de nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia él. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos, más o menos. Como no me llamaron, permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía cómo gesticulaban. Finalmente, el ser se dio la vuelta, regresó a la nave y subió a ella. Esta enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: «Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos». Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del acontecimiento. Y en algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía sus luces evolucionando en la distancia, pero no puedo asegurar si él volvió a verlos o no. Aunque este relato fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio de 1985 y recogido por prácticamente todos los diarios del mundo, rápidamente, como era de esperar, el hecho se envolvió en un prudente silencio y la Santa Sede tampoco confirmó ni desmintió la versión periodística que había sido publicada. Tiempo atrás, en la década de los 50, otro papa, Pío XII, pudo ver esas naves en los jardines del Vaticano, una experiencia que se halla recogida en un informe que fue redactado por el cardenal Todeschini y que dice así: el soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado como jamás antes se le había visto, y él mismo me confirmó que el día de ayer había visto un prodigio que le había impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde, cuando hacía su paseo habitual por los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos, fue sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. El sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa, y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Podemos entender que se trata de extraterrestres negativos, ya que hay evidencias que demuestran que Pío XII jugó un papel destacado y no precisamente positivo en las dos grandes guerras mundiales. Los documentos secretos vaticanos relacionados con este papa comenzaron a ver la luz en marzo de 2020, que fue cuando el Vaticano los abrió al público, y son importantes puesto que Pío XII lideró la Iglesia Católica durante el nazismo, presenciando el ascenso de Hitler al poder. Su nombre secular es Eugenio Pacelli y nació en Roma, en Castel Gandolfo, en 1876, en el seno de una familia aristocrática perteneciente a la nobleza negra, una familia cuyos miembros se hallaban relacionados de una manera u otra con los asuntos vaticanos. Antes de ser nombrado papa en 1939, cuando Pacelli era cardenal, ejerció como secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, culminando varios acuerdos internacionales de suma importancia. Como secretario, concluyó un concordato con Serbia apenas 4 días antes del asesinato de Francisco Fernando de Austria, un acontecimiento que, como muchos sabemos, desencadenó la primera de las grandes guerras.
Durante el desarrollo de esta contienda, Eugenio Pacelli llevó el registro de los prisioneros de guerra, pero uno de sus acuerdos más importantes fue el llamado Reichskonkordat, el cual fue firmado entre el Vaticano y Hitler en el año 1933, un acuerdo que aún permanece vigente. Como prueba de la relación existente entre Eugenio Pacelli y Hitler, se encuentra una carta que fue redactada el día 30 de diciembre de 1934. Fue así como consiguió ascender rápidamente. De hecho, pronto pasó de ser cardenal a obispo y luego se convirtió rápidamente en arzobispo antes de partir a Baviera para reunirse con el Kaiser Guillermo II de Alemania. Durante la Segunda Gran Guerra, Eugenio Pacelli ejerció como nuncio de toda Alemania, y esto al mismo tiempo que era la cabeza visible de la Iglesia Católica. Y tras finalizar la contienda, se alzó para pedir clemencia y perdón para todos aquellos que habían participado de la guerra, lo que incluía a los criminales. Y una vez que en 1948 se permitió la ejecución de los criminales de guerra, Pío XII solicitó el perdón para todos aquellos que habían sido condenados a muerte, intercediendo para que se conmutara las sentencias por parte de las autoridades de ocupación. Entonces, una red de conventos e instituciones religiosas, junto a la Cruz Roja, ayudó a numerosos criminales a evadirse de la justicia, quienes con pasaporte vaticano llegaron a Argentina, España o Estados Unidos. Al día de hoy sus descendientes continúan en la sombra, cometiendo todo tipo de delitos, por lo que nuevamente están siendo juzgados, algo que ellos mismos sabían que se produciría en lo que se conoce como el fin de los tiempos, lo que significa que su tiempo ha terminado porque sus planes oscuros no han dado los frutos deseados. Por este motivo no pueden librarse de la justicia, y esta vez ya no cuentan con ningún papa que les ayude. Ya sabemos que el Papa Francisco se ha visto envuelto recientemente en muchos casos relacionados con los menores. Y porque ya lo decía Nostradamus, que cuando en el trono del Vaticano se sentara un rey negro, ese sería el último. Y al jesuita Francisco se le conoce precisamente como el Papa Negro, y podemos imaginar por qué. En esta misma línea se encuentran las profecías de San Malaquías, las cuales sostienen que el último papa antes del final de los tiempos será el número 112 de este Celestino II que vivió en el siglo XII. Bajo el mandato de este último jerarca, la ciudad de las 7 colinas será destruida. En los manuscritos de Malaquías, la ciudad de las 7 colinas es Roma, por lo que son muchos los que vinculan al Papa Francisco con el final de la Iglesia Católica, ya que casualmente es el Papa 112 desde la época anunciada por Malaquías. Y ya sabemos lo que significa el fin de los tiempos, la derrota de los malos y la evolución del planeta y sus habitantes a un mundo mejor, a un mundo de paz, a un mundo de felicidad, a un mundo de salud, tal y como testimonian las visiones que aparecen al principio de este vídeo. Hasta pronto, amigos.